Gerardo Gandini desarrolló desde fines de los años 60 una poética musical basada en la disponibilidad estética de los materiales provistos por la historia de la música occidental. La apropiación y reinterpretación de dichos materiales estableció la obra de Gandini como un complejo entramado intertextual. Gandini alude a un procedimiento compositivo que lo define y que ha utilizado consecuentemente desde entonces. Su idea base fue la de un objet trouvé, objeto encontrado, un material de partida preexistente que se transforma y se torna a menudo irreconocible mediante procesos de manipulación que le otorgan una nueva significación e identidad. Algunos de ellos fueron descritos por el compositor: montaje, proliferación, deconstrucción, decomposición, descomposición, recomposición, filtrado, superposición, pulverización y nueva estructuración. El objeto en sí es la operación de recorte y la consiguiente descontextualización a la que el material se ve sometido. Por eso es muy ilustrativa la frase de la compositora Graciela Paraskevaidis, que dice: "Lo nuevo no está en el material, sino en la sintaxis, en la manera en que los materiales se combinan entre sí". Leemos a Pablo Fessel en su escrito Una retórica de la inmediatez. La dialéctica entre los materiales no originales y los procedimientos de que son objeto en la música de Gandini establece una tensión entre el reconocimiento y la transformación. Un juego de doble sentido entre lo real y lo irreal, entre la música propia y la ajena que se vuelve propia. Dice Gandini: me interesa generar una especie de contradicción, que es la de utilizar un material para que no se reconozca. Yo he trabajado casi siempre con esa contradicción. Continúa en diálogo con la compositora Marta Lambertini. Llega un momento en que la cantidad de asociaciones se torna infinita, y eso, con el tiempo, me ha llevado a pensar que existe una cierta imposibilidad de inventar materiales nuevos. No se pueden inventar materiales nuevos. Por otra parte, si se pudieran inventar, no tendría la menor importancia, porque todo material musical ya fue usado en otro momento por diferentes compositores y para diferentes fines. Es decir, cuando uno trabaja con un material musical, está trabajando al mismo tiempo con la memoria, con la historia de ese material. Esto, que pareciera una gran limitación, es por el contrario un enriquecimiento, porque uno está trabajando con el presente, pero también con el pasado, estableciendo relaciones, pensando la música desde otro lado. No se piensa do, mi, sol y listo, ya está. Ya con do, mi, sol, ¿a cuántos compositores estás citando? A millones de personas. Gandini entendía la composición como resultado de una conversación de las diferentes músicas en un museo sonoro imaginario. El museo imaginario que construye esa erudición histórica no es la imagen estática de una yuxtaposición de obras, sino que involucra una dialéctica histórica entre la condición de pasado de la música apropiada y una actualización que la dispone en un presente estético. En Espejismos, de 1985, Gandini aplica un mecanismo de proliferación. Según sus palabras, lo que prolifera es el proceso mismo de composición. Espejismos es uno de los infinitos montajes posibles de los estudios para espejismos. Es decir, de Arnold Strikes Again para un flautista, de los preespejismos para voz y piano, de los viejos ritos para un percusionista y de la berceuse para trío de violín, cello y piano, que a su vez tuvo origen en una pieza para piano solo, en la que un texto principal circular se ramifica proliferando en citas diversas. Todas estas obras fueron compuestas en base al mismo principio, de un texto principal con ramificaciones referenciales y a la misma unidad armónica.
La interpretación de espejismos estuvo a cargo de Gabo Ferro en canto, Sebastián Tellado en flauta, Florencia Chafone en violín, Alejandro Becerra en violonchelo, Sebastián Gangi en piano y Juan Denari en percusión. Escuchamos entonces Espejismos de Gerardo Gandini. El material básico de espejismos procede de la descontextualización, transformación y elaboración de trozos de músicas del pasado. Así en la obra aparecen con diferentes grados de reconocibilidad textos de música sefaradí, Schoenberg, Falla, Schubert, Poulenc, Mussorgsky, Berg, Webern, Debussy, Granados, Tchaikovsky y Rimsky-Korsakov. Los textos hablados por los instrumentistas provienen del primer capítulo de Obra abierta de Umberto Eco. Es preciso evitar que un sentido único se imponga de golpe. En efecto, la obra permanece inagotable y abierta en cuanto ambigua.
captures the Esta tarea inventora del hombre nuevo, que ve en la obra de arte no un objeto fundado en relaciones evidentes para gozarlo como hermoso, sino un misterio a investigar, una tarea a perseguir, un estímulo a la vivacidad de la imaginación. A insertarnos libremente en un mundo que, sin embargo, es siempre el deseado por el autor.
definitivas, las interpretaciones son paralelas, de modo que una excluye a las otras, aun sin negarlas.
elaborada por misteriosas consonancias. Podemos decir que el concepto compositivo musical de las dos obras que estamos presentando hoy admite la lectura del siguiente texto, que pertenece a la compositora Graciela Paraschivadis y que fuera escrito a propósito de la obra Mozart Variationen de Gerardo Gandini, publicado en 2006 en la Revista Argentina de Musicología. Dice Paraschivadis: la aproximación al pasado y su inserción en el presente generan una situación ficticia, ilusoria, irreal, en la cual el artista permite el juego de enfrentamiento entre lenguaje y momento histórico, y desde la cual las citas originales de hoy y de entonces permiten la creación de una imagen sonora igualmente ambigua y ficticia. La realidad inventada se vuelve tangible en el momento en que ambas dimensiones, la inventada y la real, transgreden sus propios límites temporales y coexisten en igualdad de condiciones. Dice Manuel González Calderón: y Girolamo está escrita por sobre lo que quedó de un capricho de Frescobaldi. Frescobaldi es citado 5 comillas. Puede o no aparecer de diferentes formas, algunas más perceptibles que otras. A diferencia de otras veces, la decisión fue que la obra precedente no sea únicamente funcional al proceso generador, que su estética sobreviva al proceso, pudiendo ser reordenada en un nuevo contexto. Una reescritura que no intente desentenderse de su origen. Hola, soy Manuel González Calderón, compositor argentino nacido en Buenos Aires, y escribí la obra Y Girolamo, que forma parte de este concierto. Mi idea es contarles un poco sobre la obra y lo que direccionó mi proceso de escritura. Y Girolamo la escribí el año pasado, cuando empezaba a interesarme en la escritura de tipo palimpsesto, donde se borra o lava una escritura anterior para reutilizar su superficie, produciendo una nueva escritura que inevitablemente conserva huellas de la escritura anterior. El que de alguna manera revisa el concepto de palimpsesto es Roland Barthes, en su texto La muerte del autor. En el texto, Barthes propone que en realidad toda escritura es una reescritura y que de esta manera esta intertextualidad es intrínseca al proceso creativo, porque en una nueva escritura conviven siempre todas las escrituras previas de la tradición. Entonces, con esta idea, el concepto de palimpsesto se vuelve universal, porque toda creación pasa a ser un palimpsesto. Y lo que personalmente a mí me direccionó en el proceso de escritura fue esta idea de que el creador, más que crear, lo que hace es reconstruir, reinterpretar o resignificar lo ajeno. En este contexto, entonces, un conjunto de relaciones entre escrituras se convierten espontáneamente en la esencia propia de toda obra. Y esta es su función definitiva, porque el valor de estas relaciones no está en si se perciben auditivamente o no, sino que son válidas desde el momento en que conforman la esencia de la obra, y
porque son las que la dan al lugar en un principio. Mi interés entonces se centró en esta dualidad entre lo ajeno y lo aparentemente propio, que es lo que al mismo tiempo incluye lo ajeno, y en cómo esta situación influye en el resultado, independientemente de su perceptibilidad. Por último, quiero agradecer al Tropi por interesarse en mi música y por dar lo mejor de sí, adaptándose siempre a las nuevas adversidades, ¿no? Y cuando es tan difícil hacer música. Así que muchas gracias. En la obra de Manuel González Calderón participó el ensamble completo: Constancia Moroni en clarinete, Sebastián Tellado en flauta, Florencia Chafone en violín, Alejandro Becerra en cello, Manuel Moreno en guitarra, Malena Levín en piano y Juan Denari en percusión. Fue grabada de manera individual en cada domicilio por los 7 integrantes del ensamble. El proceso de edición, mezcla y masterización del sonido estuvo a cargo de Alejandro Becerra. La dirección musical a cargo de Aide Schwartz.
Música